Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? A Vicenzo, no, Vicenzo no me dijo nada. No sé, no audio. Bien. Y no me dio la opción de comprobar el audio. Probando. Ah, ya se activó. Gracias, chamo, disculpa la molestia. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola, profesor. Ah, sí, dale, gracias. Hola, Fraite, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ahora sí, Ramón. Ok, pensaba que era yo nada más. Que No, yo. Pasa que tengo una computadora, que la computadora no tiene audio ni cámara. Ok, ah, Sí. bueno. Bien. Tengo que buscar el teléfono. Ok, perfecto. Está bien. Vamos a ver cuántas personas. Sí se ve bien la pantalla, muchachos. Se ve perfecto. Ok. Perfecto, perfecto. Los demás compañeros, ¿me escuchan bien? Sí. 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 Qué bueno. Ah, Ahora, una cosa, dígame. ¿se ve mi cámara? Pero aquí No. solamente lo que no entiendo es por qué no me los muestra todos así como los tenía ayer. No entiendo. Mm, Veo a Freites y veo solamente a Adrián, que los demás compañeros, ¿qué pasó? No los veo. No se ve mi cámara. Ah, ya. Yo veo a Siri. Ahorita sí se ve Siri. Hola. Ajá. Ok. El rendimiento. Ajá.
Ok, muchachos, si se les presenta, por lo menos ya los estoy viendo, todos los que están aquí presentes, si se les presenta algún problema en cuanto a lo que es el ancho de banda, que ameriten apagar la cámara, me avisan, ¿ok? Para estar al tanto, y lo importante es que nos mantengamos comunicados, pues. ¿Qué les pareció la clase ayer de metodología? Estuvo bien, nos sirvió Bien, para hacer lo más Lo mejor posible la posible. cosa, pues. Sí. Ok, bueno, chévere, esa es la idea, pues. Recuérdense que si tenemos alguna duda, bueno, podemos consultar. El tiempo apremia, muchachos. Damos inicio a la clase. Voy ya estamos grabando, de hecho. Entonces, yo lo configuré para que grabara de una vez todo. Entonces, comencemos con el contenido número 3, bases moleculares de la herencia. Te dirán otra vez el mismo título. Esto cansa. Pero es un poco diferente, y de hecho es muy diferente. Si ustedes lograron ver el video, se dan cuenta que la información que se maneja es muy diferente a la información que nosotros hemos trabajado. Entonces, es un poco interesante, pues. Hablemos primero de la ingeniería genética. Cuando hablamos de ingeniería genética, estamos hablando de una manipulación de los genes, ¿no? Se utiliza el término ingeniería porque se construye, ¿no? Un ingeniero construye una estructura. Cuando se habla de genética, yo estoy construyendo algo con los genes. O sea, es cuando nosotros manipulamos los genes. Entonces, por eso se dice que es la manipulación directa de los genes de un organismo, usando biotecnología. Pues. Permítanme quitarme el tapabocas. Ok, como les decía, ¿me escuchan, no? Sí, ok. Sí, perfecto. Sí. ¿Sí? Chévere. Entonces, esa modificación del ADN va en función de mejoría, de mejorar, puede ir en función de curar enfermedades, de producir alimentos más resistentes, mayor cantidad o variedad de alimentos, medicina, mejorar la salud de la persona directamente realizando una modificación de ese material genético. Por ejemplo, si se sabe que un individuo va a nacer con una enfermedad específica, se ataca directamente al ADN en donde están los cambios, en donde se está generando esa modificación en su ADN para que el individuo se desarrolle de una manera normal. Pues. Entonces, esa es la idea de la ingeniería genética. ¿No? Dice, a finales de las décadas de los 60, Harvard descubre que hay un conjunto de enzimas que rompen al ADN. Esos son ciertos bacteriófagos, específicamente en la Escherichia coli. A eso se llaman enzimas de restricción. ¿Qué quiere decir eso? Que esas enzimas restringen la acción de ese ADN cuando lo fragmenta en partes o lo fragmenta en trozos, pues, digámoslo de esa manera. También tenemos que en el 72, Davis y Mer descubren que si ponían fragmentos de ADN en diferentes orígenes juntos, con enzimas ligadas, allí se obtienen fragmentos más largos de ADN. Sin embargo, no tienen funcionalidad alguna, pues todavía no se sabía cómo incluirlos dentro de la célula. O sea, aquí estaban realizando los experimentos a saber cómo hacían para hacer una modificación del ADN, o sea, para ver si se podía hacer directamente en el laboratorio. En el 73, Stanley y Harvard producen el primer organismo recombinado. Ellos agarraron partes de ese ADN y o sea, lo recombinaron, o sea, ¿qué fue lo que hicieron? Agarraron un fragmento de ADN y lo combinaron con otro fragmento de ADN. Entonces hicieron una recombinación y generaron una manipulación del ADN. A eso es lo que se conoce como una ingeniería genética, la capacidad que nosotros tenemos de trabajar o de modificar el ADN de los individuos.
Luego tenemos algo muy importante, el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano, como su mismo término lo dice el proyecto, fue un boom muy importante. De hecho, yo recuerdo que cuando se empezó a hablar del genoma humano, bueno, todos los días en las noticias era el genoma humano. ¿Cuáles eran los beneficios? ¿Cuáles eran las ventajas? ¿Cuáles los pros y los contras del genoma humano? Esto, abrió las puertas a muchas posibilidades de la mejoría de vida, de la mejoría del ecosistema, la mejoría del planeta, cómo podemos nosotros, al saber lo que es el conocer el genoma, cómo puedo yo mejorar, producir diferentes elementos que me permitan a mí mejorar la calidad de vida. Cuando hablamos de mejorar la calidad de vida, no es que yo gane mayor cantidad de dinero, sino es que yo tenga un ambiente más limpio en donde yo pueda vivir, yo tenga mayor cantidad de alimentos de los cuales yo pueda escoger, o que yo tenga cierta cantidad de alimentos o un tipo de alimento que me proporcione a mí todos los elementos necesarios para el funcionamiento del organismo. Entonces, el genoma humano está relacionado con esto. ¿Qué nos dice? Fue un proyecto internacional de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de los pares químicos que ponen al ADN e identificar y categorizar todos los genes. Fíjense que fue en el 2003 que se completó. ¿Cuáles eran los objetivos de esto? Identificar los genes del ADN humano. Determinar la secuencia de los 3 billones de pares de base en el ADN. Fíjense, 3 billones de pares de base. Cuando se hizo esto, el científico precursor de esto fue Craig Venter, y ellos trabajaban con las computadoras para el año 2003, las más avanzadas. Estamos hablando de que ellos tenían, por decirte, imaginemos el espacio del colegio, el espacio de bachillerato de acá del colegio, y que cada aula tuviese alrededor de 5 computadoras gigantescas. Que quepan 5 computadoras aquí, que cada aula estuviesen esa cantidad de computadoras. Eso formaría parte de un fragmento del espacio que ellos estaban utilizando para poder codificar estos 3 billones de pares de bases nitrogenadas. Eso tardó mucho tiempo en hacerlo. El proyecto comenzó en 1999 y se culminó en el 2003. Y se estaba trabajando con las computadoras más avanzadas para la época. Entonces, imagínense el trabajo que generó todo esto. Originar una base de datos con todo lo anterior. Dirigir las cuestiones legales, éticas y sociales que pudieran derivarse del proyecto. Más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, la utilidad que tiene este proyecto Genoma Humano, bueno, la medicina molecular, diagnóstico de enfermedades, aplicaciones ambientales y energéticas, el desarrollo de biocombustibles, microorganismos detectores de contaminación y su utilización para eliminar el carbono vertido en el ambiente. Fíjense, esta parte es sumamente importante, con lo que le estaba hablando del ambiente, mejorar y eliminar, o sea, la limpieza del medio ambiente. El efecto invernadero se está generando, ¿por qué? Porque, perdón, porque se está incorporando mucho monóxido de carbono al ambiente. La tala de árboles, la emisión de gases tóxicos al ambiente. Entonces, ¿qué es lo que se pretende al conocer todos estos elementos? Porque no es solamente el genoma humano, sino que también saber el genoma, codificar el genoma de las plantas, de los diferentes animales, para ver de qué manera se puede generar genéticamente unos microorganismos que permitan modificar el ambiente, limpiarlo. Entonces, esto es una de las puertas que nos abre lo que es el genoma humano. La bioarqueología, que es la antropología y la evolución y la migración humana, pero esto nos permite el estudio de la evolución humana por medio de las mutaciones, la migración de los grupos humanos a través de la herencia genética femenina, el estudio de las mutaciones del cromosoma y la comparación de los resultados obtenidos con los eventos históricos conocidos. Fíjense que hoy en día se sabe que el Homo sapiens vivió con la especie, no me acuerdo exactamente ahorita el nombre, creo que es el Pithecanthropus. O sea, el sapiens vivió con el Homo sapiens. Entonces, entre ellos tenemos el Homo habilis. Entonces, ya se sabe que por registros fósiles, estos individuos compartieron un tiempo
en la historia geológica vivieron en unos periodos juntos. Pero bueno, el Homo sapiens se adaptó al ambiente y el sapiens se quedó allí, pues. Entonces no pudo continuar viviendo de acuerdo a las condiciones ambientales, no se adaptó, pues, la forma de vida y todo eso. Y eso generó. Ya esto se sabe gracias a la bioarqueología. En la parte forense, bueno, si ustedes ven esas famosas series de CSI, bueno, se utiliza esto en cuanto a lo que es el ADN de los individuos para identificar quiénes son las personas sospechosas o que pudieron haber ocurrido o cometido algún crimen. En la parte agrícola, en la reproducción y bioprocesamiento, la detección de enfermedades e insectos resistentes, producción de animales de granjas más sanos, cultivos más productivos, los biopesticidas, vacunas, entre otros. Por lo menos acá nosotros podemos generar, las personas que tengan, digamos, fincas en donde se encargan de producir animales más resistentes, entonces podrían manipular genéticamente para tener un toro que sea un padrote, que es el término que se utiliza, que permita producir una descendencia fértil y una descendencia con mayor cantidad de producción de leche en el caso de las hembras. Entonces, este es uno de los tantos usos que tiene el proyecto Genoma Humano. ¿Alguna pregunta? Sí. Dígame. Como dijiste que se puede modificar en todos los animales, ¿ya se ha aplicado en humanos? ¿O todavía no? Bueno, todavía no se sabe a ciencia cierta si se ha aplicado en los humanos. Se presume que se haya aplicado. Lo que pasa es que son estudios que no son permitidos. De la parte legal a nivel mundial no son permitidos, pero se presume que esto ya haya sido trabajado con las especies humanas. Hola, Porque en Mario. realidad con el proyecto tiene bastante potencial, porque si mencionas que pueden modificar el ADN, configurar los posibles daños que pueda tener si se ha diagnosticado Claro. alguna enfermedad y eso, Sí, por supuesto. Entonces, bastante fíjate fino. como uno de los objetivos es controlar la parte legal y ética moral de esto, fíjate que uno de los temores que hay es que se empiece a modificar genéticamente a las personas para generar, por ejemplo, deportistas más resistentes. En Por lo cualquier caso menos militar es más efectivo. es algo así lo que plantean en esas películas un poquitico Van a que generar sí. cyborgs. Exactamente, entonces son cuestiones hipotéticas, ¿no? Pero fíjense que Entiendo. ayer pasaron por un grupo de donde yo estoy, algo así, del WhatsApp, y había una comiquita de cuando yo estaba pequeñito, hace un poquitico de tiempo, que se llamaban Los Supersónicos. A lo mejor sus padres saben qué comiquita es. Y allí la gente, Sí, sí. era una película futurista para ese tiempo. No te imaginas la cantidad de ese que me fue mi mamá hablando de los supersónicos, Ramón. Bueno, O sea, no fíjate. te imaginas. Entonces, Sí, es que ellos se comunicaban muy buena. de manera virtual, o sea, y no se pensaba, nosotros, o sea, para ese tiempo era algo muy futurista, y uno se pensaba, de aquí hay que llegar a eso. Y fíjate en los tiempos que estamos viviendo. Nosotros estamos comunicándonos a través de esta herramienta. Y para esos tiempos que yo estaba pequeño, te digo que estaba pequeño, tendría algunos 12, 15 años, qué sé yo, y estaban esas comiquitas, y entonces, hoy en día, la manera de comunicación es esa, pues. Qué interesante eso, Mario. Gracias por compartirlo. Ok, pasemos a la siguiente lámina. Ok, organismos modificados genéticamente. Fíjense que acá nosotros no necesitaríamos, nosotros que ya somos bien letrados, ¿verdad? Que ya somos prácticamente bachilleres. No es necesario que nosotros busquemos un diccionario ni leamos algún libro de genética para nosotros poder decir qué son organismos modificados genéticamente. Sabemos que si son organismos modificados genéticamente, son aquellos individuos a los cuales se les ha realizado un cambio en su ADN
y ese cambio en el ADN ha generado unas características específicas que no las presentaban anteriormente esos individuos. Eso es lo que hacíamos referencia, o esto está relacionado con lo que hacía referencia Isaac, ¿no? De que si en algunos organismos se ha generado esto. Por supuesto que no lo sabemos a ciencia cierta, pero si el individuo es modificado genéticamente es para proporcionarle ciertas características que no posean naturalmente. Entonces, por eso yo no sé que ustedes saben que siempre en las películas, por lo menos los hombres de negro, siempre los artistas y las personas más famosas a nivel mundial aparecen que son extraterrestres, ¿no? Entonces, o que han sido modificados genéticamente. Entonces, pues, le hago acotación a eso porque son características que la persona no tiene. En este caso, se modifica genéticamente, bueno, se va a desarrollar lo que hablábamos, un super soldado, un super deportista. Imagínate un jugador de fútbol con las características mezcladas de Lionel Messi, Maradona y Cristiano Ronaldo. Sale el bicho. Entonces, imagínate, ese sí sería un super deportista, ¿no? No te entiendo, Mario, de pana. Mientras tú escribes, bueno, yo sigo con lo otro. Normalmente los organismos que se modifican genéticamente son muy simples, como las bacterias, aunque se hace con éxito en las plantas, pues pueden soportar cambios en el genoma. Acuérdense que las bacterias y los virus son los organismos que tienen un ADN muy corto y que tienen la capacidad de mutar más rápidamente, que es lo que está pasando con el COVID, ¿no? Que ya hay varias cepas, unas cepas son más dañinas que otras y otras que simplemente son muy inofensivas. De hecho, esta mañana venía en el transporte leyendo las noticias y hablaban de una de las tantas variaciones de la cepa del COVID-19, bueno, que algunas, las más fuertes son las que se están presentando en el Reino Unido, ¿no? Que tienen un 90% más de afección. Entonces, sabemos eso que pasa por ello. Y bueno, las plantas, cuando ustedes han escuchado de que se hace un injerto, ¿verdad? Un injerto de las plantas, entonces ahí es cuando se ha modificado genéticamente y que ustedes de repente se han comido un mango que tiene un sabor a piña. Es porque han sido cruzados esas dos plantas y te genera el mango, pero con un sabor así a la piña, pues. Entonces, la película, precepto no se da derivada de los humanos perfectos, modificados en los humanos normales. Exactamente, esas son películas que todas esas películas te muestran a ti lo que podía ocurrir. Por lo menos hay una película que se llama, o sea, que creo que es Pasajero, que ya la gente es futurista, te habla de que los humanos ya pueden hacer un viaje de creo que el viaje es de 110 años, algo así, y las personas los ponen a dormir 90 años durmiendo, y bueno, entonces imagínate el futurista en 90 años, que tú en 110 años de tu vida, que tú puedas viajar la distancia en el espacio, lo que puedas viajar, esas son películas futuristas, pues. Ya a lo mejor lo estaremos hablando hoy, dentro de 20 años ya se lanzará el primer viaje o se creará la primera nave que pueda viajar a la velocidad de la luz, porque primero necesitamos eso para poder, realizar esos viajes. Clonación. La palabra clonación, clon, para ustedes este contenido o esto es muy conocido, puesto que se habló mucho hace años y hoy en día se toca mucho. Y cuando hablan clonación, nosotros nos acordamos, particularmente yo me acuerdo de la oveja Dolly, que fue el primer organismo animal clonado, que se supo, ¿no? Ya hoy en día se han clonado monos, chimpancés, o sea, diferentes organismos, ratas en laboratorio. Y bueno, entonces la palabra clon significa similar o igual que. Hasta ahora los organismos que poseían reproducción sexual eran los únicos capaces de clonarse a sí mismos. Pero los animales en general tienen reproducción sexual, así que no podían. Los cigotos están compuestos por sus fases tempranas. Fíjense que nosotros hablamos de una clonación, por lo menos en los seres humanos, cuando existen los gemelos, ahí se está hablando de una clonación.
Lo que pasa es que es una clonación natural. ¿Ok? Entonces, los individuos presentan características similares de su ADN, características físicas y características, o sea, fenotípicas y genotípicas. Entonces, esos individuos, al presentar esas características, son iguales, entonces quiere decir que naturalmente es una clonación. Cuando una bacteria o cuando un virus se reproduce de manera asexual, también estamos hablando de una clonación. A nivel de las plantas, podemos hablar de una clonación, específicamente un ejemplo de ellas es las plantas que se reproducen por bipartición. Ejemplo, la planta de cayena, que nosotros tomamos un brazo de la planta de cayena, lo colocamos, la cortamos, lo colocamos en el suelo, ¿verdad? Y le colocamos agua constantemente cuando la necesite y se va a desarrollar una planta similar a ella. Entonces, esa es una reproducción asexual. Recuérdense que esa planta también presenta la reproducción sexual y esa reproducción sexual se va a generar un individuo similar a ella. En los seres humanos, nosotros por lo menos tenemos, no somos iguales a nuestros hermanos, no somos iguales a nuestros padres. Quiere decir que no podíamos hablar de una clonación. ¿Por qué? Porque hay ciertas características específicas que permiten determinar las diferencias que existen entre cada uno de nosotros. Si no, bueno, todo el mundo fuese un gemelo y todo el mundo fuese igualito. Entonces, la clonación también es otro aspecto muy importante que tiene que estar legalizado, tiene que estar controlado dentro de la parte moral y dentro de la parte ética. ¿Por qué? Porque yo no voy a utilizar la clonación. Imagínate que, bueno, que yo tengo un clon. Ah, bueno, el profesor Albornoz trabaja, le da clase a todos los muchachos en el Colegio Río Claro de biología, ¿verdad? Entonces, imagínate eso. Entonces, la clonación, entonces yo tengo mi clon, el clon lo pongo a dar clase de biología de primer año A, el otro me da la clase de biología de primer año B, el otro biología de primer año C y así sucesivamente. Pues. Entonces, hay ciertas ventajas con la clonación y hay ciertas desventajas con la clonación. Una de las cosas que se ha querido con la clonación es tratar de generar nuevamente los individuos prehistóricos. No se sabe qué desventajas puede traer eso. Recuérdense que los organismos prehistóricos, por ejemplo el mamut, es una de las especies a las cuales han querido clonar. Pero lo que pasa es que no se sabe a ciencia cierta y se presume que el único individuo que podría soportar un embrión del mamut podría ser el elefante, ¿no? Pero el elefante africano. La cuestión es que el bebé de una especie de mamut es... cuando nace es 2 veces el tamaño, creo que es 2 veces el tamaño de una cría de un elefante normal. Entonces, imagínate el tamaño de ese individuo cuando va a nacer. Difícilmente el elefante africano o una hembra de elefante africano va a soportar el parto de una especie de esa. Entonces, son aspectos que, por ejemplo, para clonar o para generar ese individuo hay que ver, pues, o sea, estudiar las posibilidades. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien entonces? Ramón, una cosa. Ajá. Una cosa con lo que dijiste del mamut. Supuestamente que digamos que se haga, el mamut que quedaría sería un clon de un mamut o la cría de ese elefante africano que fue modificado para que tuviera las características de un mamut. Si nosotros queremos extraer el mamut, primero tenemos que sacar un embrión de un tejido que se haya conseguido. Se consiguió hace creo que 10 años se consiguió un mamut casi completamente conservado al 100%. De hecho, todavía ni siquiera, cuando él murió, ni siquiera había hecho la digestión. O sea, que fue una muerte repentina, pues, y se presume que eso fue por las bajas temperaturas, pues. Y ese mamut prácticamente está completo. De ahí se puede sacar una célula, de esa célula se puede extraer el núcleo de la célula y con ese núcleo de la célula sacar, o hago una inseminación artificial o puedo sacar un clon. Pero para eso yo necesito una célula hospedera, ¿no?
para colocarle el núcleo de la célula del mamut y luego ese individuo desarrollarlo para que se vaya desarrollando. Entonces, pero para eso necesito un huésped, ¿no? En donde él debería de desarrollarse. Ahí es en donde está el detalle, pues, en ese aspecto. De allí yo puedo, no puedo decir que es el hijo del elefante. Yo prácticamente estoy sacando un mamut. Ok. Fíjense que nada más para que nos imaginemos un poquitico el tamaño y las cosas, en la época de invierno el mamut desarrollaba un pelaje. El pelaje del mamut, el pelo del mamut medía 15 centímetros de largo. Entonces, solamente imaginemos la envergadura del animal, solamente con imaginar la envergadura o el tamaño del cabello, ¿no? Entonces, de ahí pues, se puede sacar uno cuentas en cuanto a eso. Y no podría, y no podría modificarse un elefante para que sea más grande y soporte al mamut. Sí se podría realizar eso con la manipulación genética. Esa sería otra opción. Pues lo que pasa es que hay diferentes opciones para hacerlo, pero siempre se trata de buscar la más rápida, ¿no? Entonces, pero eso podría ser una opción de ir modificando a la especie para hacerla más robusta, más grande, más fuerte. Y de esa manera poder soportar eso. Pero, no sé, imagino que eso tardará un poquitico de tiempo, ¿no? Para poderlo lograr. Sí. Porque estamos hablando de la modificación del ADN, ¿no? Ramón, una cosa. Ajá. Isaac se le apagó el teléfono, que ya vuelve a entrar para que estés avisado. Escribió eso. Ok, chévere, tranquilo. No te preocupes. Aquí lo esperamos. Tecnología de las células madre. De acuerdo a su grado de diferenciación, las células madres pueden ser las totipotenciales, que pueden dar origen a un organismo completo y se obtienen de embriones en sus primeras etapas del desarrollo. Aquí me faltó la S y me disculpan. Pluripotenciales, que pueden dar origen a diferentes tejidos, pero en un número determinado y no pueden originar un organismo completo. Y las multipotenciales son células que dan origen a distintos tipos dentro de un mismo tejido. Más adelante aquí les muestro más adelante van a tener unas imágenes, de todos modos en la presentación, en el aula, en el virtual, en el video, les aparece a ustedes allí unas imágenes de ello. ¿Qué pasó aquí? No sé. Déjenme ubicarme en la presentación nuevamente. Ok. ¿Cuáles son las ventajas? Dice, las células madre que conforman el blastocito son las mejores fuentes de células para hacer las terapias, pues si son colocadas en cualquier tejido, se diferencian hasta convertirse en células de ese tejido. Esas células embrionarias. Por eso se habla de que el embrión permite formar cualquier parte del organismo. Recuérdense que, bueno, eso lo vamos a ver nosotros más adelante, el desarrollo embrionario, y vamos a ver cómo se fragmenta ese embrión luego de que ha sido fecundado. Entonces, y esas células madres son las que permiten formar cualquier tipo de tejido. ¿Cuáles son las ventajas de esas células? Que son flexibles, son inmortales y son fácilmente obtenibles. ¿Por qué? Porque los embriones humanos pueden ser obtenidos de las clínicas de fertilidad. Hoy en día hay clínicas en donde tú puedes, clínicas de fertilidad, de formación de órganos, para almacenar espermatozoides. Si tú quieres almacenar tus espermatozoides, lo puedes hacer. O sea, hay muchas posibilidades hoy en día flexibles porque pueden formar cualquier célula del cuerpo. ¿Cuáles son las desventajas? Ser difícil de controlar. Se puede entrar en un conflicto en el sistema inmune del paciente, o sea, de la reacción, de una reacción anormal ante esas células. Ser éticamente controversiales. Las personas que creen en la vida comienzan con un momento de concepción. Aquí vamos hacia la parte religiosa. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no aceptan transfusiones de sangre, porque para ellos ahí es en donde se entra en ser éticamente controversial. Entonces, esos individuos, los que son testigos de Jehová, ellos no aceptan que se le haga transfusión de sangre. Así ellos se vayan a morir, ellos simplemente, bueno, dicen que no, pues, porque la religión no se los permite. Entonces, ahí
se los coloco como ejemplo, ¿no? Para que cuando vean lo que hablamos de la parte de la ética. ¿Qué tenemos? La célula madre es la médula ósea, que son las más utilizadas para los tratamientos de, por ejemplo, del cáncer, de la leucemia y todo esto. Pues. ¿Cuáles son las ventajas? Ya están más o menos especializadas, inducen a ser más sencillas, son inmunológicamente resistentes porque están trabajando, son células sanguíneas, son flexibles, pueden moldearse a cualquier tipo de tejido y tienen una disponibilidad variada. O sea, de esas células madres adultas son fáciles de cosechar, mientras que se cosechan otras. Entonces, pues yo puedo colocar una célula madre para producir cualquier tipo de tejido. Pues eso es lo que nos quiere dar a entender eso. ¿Cuáles son las desventajas? Estar disponible en cantidades mínimas, es difícil de obtener en grandes cantidades. Son finitas, ellas no viven en tan largo tiempo bajo un cultivo de células madres embrionarias. Y son genéticamente inadecuadas. Las células cosechadas pueden llevar consigo mutaciones que causen enfermedades o que puedan dañarse durante la experimentación. Por eso es que no cualquier persona puede ser donante de células madres. Si una persona tiene leucemia, la célula madre que puede afectar, se tiene que hacer un estudio del donante para saber si es compatible. Aquí entra lo que es la compatibilidad de la sangre para poder saber si puede utilizarse esas células madre. Células del cordón umbilical, bueno, son células troncales extraídas de una sola placenta del cordón umbilical cuando el niño nace. Esas células madres se dice que son las células que se pueden reconstruir cualquier tejido y cualquier órgano. Representa una fuente rica de células madres hematopoyéticas, precursoras de cualquier especie de células sanguíneas, desde los leucocitos que combaten la infección hasta los hematíes que transportan el oxígeno y las plaquetas que facilitan la coagulación de la sangre. O sea, las células del cordón umbilical serían las células idóneas para la formación de cualquier tipo de tejido, incluyendo tejido sanguíneo específicamente. Bienvenido, Francisco, que se acaba de levantar. Ok, muchachos, el Francisco llegó en lo último. Esto ha sido todo de este contenido. Si tenemos alguna pregunta o alguna duda, aprovechemos estos 5 minutos que nos quedan para que podamos aclararla. Esto va a estar en la cartelera, ¿verdad? El video cuando termine, lo subo a la cartelera para que lo tengan ustedes allí, pues. La verdad es que es bastante interesante porque te abre muchas cosas, así tipo de películas, que bueno, te dice, mira, sí puede ser verdad, pues, pero con tiempo, pues. Sí, todo esto son cosas que se han venido manejando. De hecho, hoy en día se están trabajando con cada uno de estos aspectos de manera de producir a nivel tecnológico, a nivel agrícola, mejoras, pues, mejoras. De hecho, los alimentos transgénicos provienen de esto. Aquí en Venezuela se consumen alimentos transgénicos. En Latinoamérica, los países más productores de alimentos transgénicos principalmente es Argentina. Tenemos a Chile también. Y nosotros estamos consumiendo alimentos transgénicos. Los cereales que nosotros consumimos provienen de alimentos transgénicos. Entonces, ya nosotros estamos inmersos en eso. Hay estudios que se están realizando para saber cuáles son las desventajas de utilizar los alimentos transgénicos. O sea, qué desventajas nos generaría a nosotros el consumo constante de esos alimentos transgénicos. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok, Mario, gracias. ¿Tienen alguna otra duda? Recuerden que la tarea número 2, que va a estar disponible, creo que para la próxima semana que debería estar disponible, en esa tarea número 2 incluye las preguntas del contenido del tema número 2 y el tema número 3. O sea, de las bases moleculares de la herencia, parte 2, y este contenido que es las bases moleculares de la herencia. Salud. Entonces, también permítanme recordarle, muchachos, la estructuración de la libreta. ¿Okay? La próxima semana va a estar disponible en el aula virtual el espacio
para que ustedes puedan subir la libreta, y también va a estar disponible los aspectos a evaluar o los criterios a evaluar dentro de esa actividad, aparte de lo que yo les he colocado en la cartelera informativa. Recuérdense que en la cartelera informativa, revisar la cartelera informativa, en la cartelera informativa se les indica a ustedes qué es lo que deben hacer en cada una de las clases Zoom en la libreta, y eso es lo que ustedes van a subir a partir de la próxima semana en la plataforma para su posterior evaluación. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué fue eso? Ni idea. Eso como que fue Carlos que está echando broma. Carlos salió, sacó su lado. ¿Alguna duda, muchachos? Yo no tengo dudas y creo que ellos tampoco. Mario se quedó pegado. Ah, no, se movió. Bueno, muchachos, de mi parte ha sido un placer compartir nuevamente este tiempo con ustedes. Recordemos que si tenemos alguna duda me pueden escribir al privado, o me pueden escribir al muro de ayuda. Y bueno, muchachos, nada, a la orden. Estamos en contacto y estamos pendientes para atenderle en el momento en que sea requerido. Recuérdense que a veces si ustedes me escriben al muro, yo les estoy respondiendo del teléfono, y a veces los mensajes del teléfono hacia Moodle se tardan un poquitico. Entonces, no vayan a pensar, bueno, que es que Ramón está acostado viendo televisión y no me responde las preguntas, sino que se presenta esa situación, pues la respondo, pero de verdad que yo no entiendo por qué tardan en llegar.